Mi papá bromeó diciendo que yo era el error durante su discurso en nuestra reunión familiar. Todos se rieron excepto yo. Así que, mientras todos se divertían, recogí mis cosas y me fui sin decir una palabra. Ahora están haciendo explotar mi teléfono. Así que, he estado debatiendo si compartir esto por un tiempo, pero creo que necesito una perspectiva externa sobre lo que sucedió. Esto no va a ser fácil, pero aquí vamos. Tengo 26 años, y esto sucedió hace unos meses en una reunión familiar. He estado pensando mucho en ello, y todavía no puedo entender cómo me siento al respecto. Permítanme prepararles el escenario. Era un domingo por la tarde, y todos nos estábamos reuniendo en la casa de mis padres para celebrar que mi hermana menor, Emily, se comprometía. Emily es la bebé de la familia, y admito que siempre me he sentido como la oveja negra. Soy la hija del medio, así que ya se imaginan cómo es eso. Siempre he tenido que trabajar el doble para obtener cualquier tipo de atención o validación. Travis, mi hermano mayor, siempre ha sido el hijo perfecto, y Emily, bueno, ella es la niña de oro, al menos a los ojos de mi padre. No quiero que esto suene como una fiesta de lástima, pero mi relación con mi padre, Rick, siempre ha sido complicada. No es una mala persona, pero está muy concentrado en las apariencias y el éxito, y cuando se trata de mí, es como si siempre hubiera tenido estas indirectas sutiles, y no tan sutiles, sobre cómo no soy tan buena como Travis o Emily. Pasé años internalizándolo, tratando de convencerme de que no me molestaba, pero hay un límite para lo que una persona puede soportar, ¿sabes? De todos modos, todos estamos en la casa para la fiesta de compromiso. Las cosas usuales de la familia, bocadillos, gente charlando, conversaciones triviales. No esperaba nada loco, es solo otro evento familiar, ¿verdad? En algún momento durante la reunión, Rick se levanta para brindar un brindis. Sabía que iba a suceder, es el tipo de persona que le encanta ser el centro de atención en cualquier evento. Así que se levanta, se aclara la garganta y comienza a hablar de lo orgulloso que está de Emily, de cómo se ha convertido en una gran persona, de cómo espera su boda, todas esas cosas típicas de padre. Y luego dice algo como, y, por supuesto, no podemos olvidarnos de Olivia, mi hija del medio, mi bebé, UPS. Honestamente, pensé que lo había escuchado mal al principio. La sala se quedó en silencio por una fracción de segundo, y luego me di cuenta de lo que acababa de decir, bebé, UPS. Así es como me describió frente a todos. Ahora, no sé si Rick intentaba ser gracioso, pero hubo un momento de silencio antes de que algunas personas rieran incómodamente. Emily y Travis se reían con los demás, y mi madre sonreía cortésmente, como si fuera una broma familiar normal. Pero por dentro, sentí que me estaba ahogando. Podía sentir mi pecho apretarse, mi respiración volverse superficial. No era solo la broma, era la forma casual en que lo dijo, como si fuera un hecho conocido, como si fuera algo que debía aceptar y pasar por alto. Continuó diciendo, sí, Olivia, llegó un poco demasiado temprano, una pequeña sorpresa, pero bueno, resultó bien. Está aquí ahora, ¿verdad? Podía sentir mi cara calentarse, mis manos temblar. Ni siquiera era la primera vez que hacía algún comentario sobre que yo era un error, lo había hecho antes, pero siempre en voz baja o solo entre él y mi madre. Esta vez, lo hizo frente a todos, y todos se rieron. No sé por qué me afectó tanto esta vez, pero lo hizo. Era como si me estuviera tratando como una broma, como si ni siquiera valiera la pena una segunda mirada, y nadie, parecía importarle. Miré a mi alrededor a las personas que había conocido toda mi vida, y me sentí como una extraña. Mi padre, el hombre que se suponía que me apoyaba, estaba allí frente a todos, humillándome casualmente. No sé cuánto tiempo estuve allí antes de que reaccionara, pero ya no podía más. No podía ser el hazme reír sin decir una palabra. Agarré mi bolso, me levanté y salí de la habitación. Lo último que escuché fue a mi padre todavía hablando, tratando de provocar risas con algo más. No estoy segura si alguien notó que me iba al principio, pero no me importó. No le dije a nadie que me iba, no sentí la necesidad de explicarme. Solo quería salir de allí. El viaje a casa fue un borrón. Recuerdo agarrar el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Ni siquiera encendí la radio, simplemente conduje en silencio, tratando de calmarme, pero no podía dejar de pensar en lo que sucedió, en lo fácil que fue para mi padre convertirme en el blanco de su broma,
en cómo todos simplemente lo aceptaron. Sentí como si todo lo que había estado sintiendo durante años hubiera llegado a su punto culminante en ese momento. Cuando llegué a casa, ni siquiera me molesté en llamar a nadie. No quería hablar con nadie, no quería escuchar lo que tenían que decir al respecto. Lo único que hice fue enviarle un mensaje de texto a Emily y decirle que lo sentía, pero que no podía quedarme. Ella intentó llamarme inmediatamente, pero lo ignoré. No quería escuchar sus excusas ni que me dijera que estaba siendo demasiado sensible. No quería escuchar nada de eso. Durante las siguientes horas, mi teléfono explotó. Podía ver los mensajes de texto llegando, primero de Emily, luego de Travis y finalmente de Rick. Todos preguntaban dónde había ido, por qué me había ido, que estaba mal. No respondí, no podía. Esa noche, simplemente me senté en mi habitación navegando por las redes sociales, tratando de distraerme de todo lo que había sucedido, pero no podía dejar de pensar en ello, en cómo mi padre había convertido algo que debería haber sido una celebración en algo que se sentía como un insulto, y en cómo incluso después de todo, no sabía cómo enfrentarlos. Los siguientes días se sintieron como un borrón, pero no de la manera que te hace olvidar las cosas. Fue más bien como si mi vida se hubiera convertido en este bucle infinito de mensajes, llamadas y voces en mi cabeza diciéndome que yo era el problema. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Rick llamaba cada pocas horas, dejando mensajes de voz enojados. Emily y Travis enviaban mensajes de texto constantemente, preguntando qué estaba pasando, diciéndome que estaba siendo dramática. No podía soportarlo, era como si todos estuvieran intentando hacerme creer que estaba exagerando. No respondí, no podía. Pero eso no los detuvo. Al tercer día después de la fiesta, mi madre, Karen, finalmente me envió un mensaje de texto. Fue corto y directo: Olivia, no sé qué te pasa, pero Rick está molesto. Necesitas llamarlo. Todos estamos muy decepcionados con cómo manejaste las cosas. No empeores esto. Miré su mensaje durante mucho tiempo. No estaba segura de que dolía más, el hecho de que se pusiera del lado de Rick, o que ni siquiera pudiera ver por qué estaba molesta. Había pasado años tratando de ganarme su aprobación, tratando de ser la hija que ella quería que fuera, pero aquí estaba ella, defendiendo a Rick como si todo estuviera bien y yo fuera la que había causado todo el caos. Pero no era solo eso. Tenía esta sensación de hundimiento, de que estaba tratando de hacerme sentir culpable por irme. Era como si todos quisieran que me disculpara por estar herida. Todos querían que fingiera que no importaba cuando Rick me llamó un error frente a todos. No podía creer que estuviera sucediendo. Esa noche, Rick me dejó otro mensaje de voz. Este fue diferente, había menos enojo en su voz, pero más condescendencia. Habló con ese tono que había escuchado tantas veces mientras crecía, el que siempre me hacía sentir pequeña, como si fuera una especie de inconveniente. Olivia, he estado pensando en todo. Sé que tienes muchas emociones ahora mismo, pero necesitas entender algo, no pretendía hacerte daño. Era solo una broma, y todos se rieron. Tal vez necesitas relajarte un poco. Tienes que dejar de ser tan sensible. Han pasado años, y todavía estoy esperando a que madures. Me quedé allí sosteniendo mi teléfono, las palabras resonando en mi mente, todavía esperando a que madures. Eso fue lo que dijo, y me di cuenta de algo: mi padre siempre había pensado que yo era la que necesitaba cambiar. Siempre había pensado que yo era el problema. Yo no era la que necesitaba madurar, yo era la que había sido tratada como una niña toda mi vida, sin importar la edad que tuviera, sin importar cuánto trabajara, sin importar cuánto lograra, nunca fue suficiente. Ni siquiera pude obligarme a escuchar el resto del mensaje, lo borré inmediatamente. No era solo Rick, Emily me llamaba sin parar, y cada vez que la ignoraba, los mensajes empeoraban. Al principio, intentaba ser comprensiva, preguntando si estaba bien, pero para el tercer día, estaba enviando mensajes de texto como: vamos, Liv, ya ha pasado suficiente tiempo. Esto es ridículo. No puedes simplemente permanecer enojada para siempre. Y luego estaba entiendo que estás herida, pero esto es familia. Estás siendo egoísta ahora mismo, estás hiriendo a todos nosotros, no solo a ti misma. Eso dolió mucho. Era lo mismo que Rick siempre había hecho: cambiar la situación y hacerla sobre cómo mis acciones eran el problema, no lo que ellos me habían hecho. Emily,
que siempre había sido una persona complaciente, ahora estaba repitiendo todo lo que Rick alguna vez había dicho. Ella se puso de su lado, diciéndome que lo olvidara. Al principio, pensé que tal vez simplemente no entendía cuánto me había dolido ese comentario. Pensé que tal vez no sabía lo que era crecer bajo la sombra de las expectativas perfectas de Rick, siempre siendo la que no cumplía. Pero cuanto más lo pensé, más me di cuenta de algo: Emily no era solo ignorante, era cómplice. Ella había visto cómo Rick me trataba a lo largo de los años, y en lugar de defenderme, siempre se había reído con él. Siempre había hecho la vista gorda porque era más fácil de esa manera. Ahora estaba haciendo lo mismo, diciéndome que simplemente lo superara. Luego estaba Travis. No había tenido noticias suyas durante un tiempo, y supongo que había estado esperando que él fuera el que me llamara de la nada, el que vería lo mal que estaba todo esto. Pero no. Me envió un mensaje de texto, y fue casi exactamente como el de Emily: realmente has ido demasiado lejos esta vez, Liv. Solo estás haciendo todo más difícil para todos nosotros. Deja de ser tan dramática. Dolió, pero no tanto como las palabras de Rick. Travis siempre había sido el hijo de oro de Rick, no podía hacer nada malo a los ojos de Rick, y supongo que eso se le había contagiado porque ahora también defendía a Rick. Era como si todos hubieran tomado partido, y yo era la única que quedaba sola afuera, sin que nadie intentara siquiera entender por qué me sentía así. No sé cuánto tiempo estuve allí mirando mi teléfono, pero finalmente llegué a un punto de ruptura. Ya no podía más. No podía ser la que seguía manteniendo unida a esta familia cuando nadie más se preocupaba lo suficiente por hacer lo mismo por mí. No podía ser la que siempre hacía los sacrificios, la que siempre intentaba hacer las paces, solo para ser ignorada, menospreciada o, peor aún, convertida en la broma de toda la familia. Fue entonces cuando tomé mi decisión: ya estaba harta. No iba a dejar que me trataran así nunca más. No iba a suplicar por su aprobación, y no iba a quedarme sentada esperando a que cambiaran de opinión sobre mí. Pero lo que no esperaba fue la rapidez con la que las cosas empeoraron después de eso. Las llamadas telefónicas no cesaron, y los mensajes seguían llegando, pero esta vez había un tono diferente. Ahora estaban empezando a enojarse. Rick exigía una explicación. Emily me acusaba de arruinarlo todo. Y Travis, bueno, Travis fue el peor de todos. Me llamó reina del drama y dijo que iba a destruir a la familia si no volvía. No sabía qué hacer. Quería mantenerme fuerte, pero sentía el peso de todo presionándome. La presión estaba aumentando, y no estaba segura de cuánto tiempo más podría aguantar. Pero justo cuando estaba a punto de ceder ante la presión, sucedió algo que me hizo darme cuenta de que no podía retroceder. Recibí un mensaje de texto de Rick. Fue corto, pero fue la gota que colmó el vaso: realmente tú eres el problema aquí, Olivia. Tal vez si dejas de ser tan egoísta e infantil, podrías ser parte de esta familia de nuevo. El mensaje de Rick me golpeó más fuerte que cualquiera de los demás. Tal vez si dejas de ser tan egoísta e infantil, podrías ser parte de esta familia de nuevo. Sus palabras ardieron de una manera diferente a las demás. Esto no era solo una llamada para que me disculpara, era un despido. Fue Rick finalmente dejando todo en claro: yo no era lo suficientemente buena para él, y nunca lo había sido. Ya no estaba simplemente molesto por la situación, estaba dejando claro que yo era la que necesitaba cambiar si quería encajar con la familia. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Podía sentir mi mano temblar, pero no por miedo. No, esto era ira, ira pura y punzante. No era solo lo que había dicho, era todo. Todos los años sintiéndome como si tuviera que demostrarme para ganar su aprobación, solo para que él me despidiera como un error, todos los momentos que había pasado sintiéndome invisible, siempre en segundo plano mientras Travis y Emily recibían los elogios, todas las veces que me había quedado callada, tratando de mantener la paz, tratando de ser la buena hija, la buena hermana, porque eso era lo que se esperaba de mí. Bueno, no más. Dejé mi teléfono y caminé hasta el pequeño escritorio que tenía en la esquina de mi habitación. Allí, en un cajón, tenía un cuaderno donde había escrito muchas de las cosas en las que había estado pensando a lo largo de los años. Mucho de eso eran solo pensamientos garabateados, cosas que no me atrevía a decir en voz alta a nadie, especialmente a Rick. Pero en ese momento, supe que era hora de empezar a poner todo en marcha. No podía seguir callada, y no iba a dejar que pensaran que yo era la que tenía la culpa.
Agarré un bolígrafo y comencé a escribir. Ya no iba a soportarlo más. Esto no se trataba solo de alejarme de un evento familiar, se trataba de defenderme, mostrarles a todos que ya estaba harta de dejar que me pisotearan. Yo no era la que necesitaba disculparse, él era el que había cometido un error. El primer paso fue poner mis finanzas en orden. Mi trabajo era lo suficientemente estable como para poder permitirme vivir de forma independiente. He estado ahorrando poco a poco durante los últimos años, por si acaso. Siempre supe que en algún momento podría tener que irme, y ahora parecía que ese momento había llegado. Pasé los siguientes días planeando cuidadosamente. No iba a enfrentarlos directamente, no, eso no sería lo suficientemente satisfactorio. Necesitaba hacerles sentir lo que yo había estado sintiendo todos estos años, el dolor de ser invisible, de tener que demostrar siempre mi valía. Comencé con el negocio de Rick. Tenía una pequeña pero moderadamente exitosa empresa de construcción. No era enorme, pero estaba orgulloso de ella. De hecho, la empresa había sido su identidad durante años. Lo único que parecía importarle era hacerla crecer, y le encantaba presumir de ella en las reuniones familiares. Era la única vez que parecía remotamente feliz consigo mismo, pero también lo hacía insoportable. Durante semanas, había estado reuniendo pequeños detalles, cosas que sabía que herirían su orgullo, cosas que sabía que lo golpearían donde más le dolía. Su empresa no era tan sólida como él pensaba, había grietas en los cimientos, sus empleados no eran tan leales como él creía, y algunos de sus negocios eran un poco más cuestionables de lo que él admitía. No quería destruir su negocio, pero sí quería hacerle sentir lo que yo había sentido, la lenta comprensión de que todo lo que había construido podría no ser tan estable como pensaba. Así que contacté a algunas personas. No era ilegal, no exactamente, pero reuní suficiente información para ponerlo incómodo. Un par de llamadas, algunos rumores difundidos a las personas adecuadas, y de repente su reputación comenzó a deshilacharse por los bordes. Nada demasiado obvio, solo lo suficiente para hacerlo dudar de todo. Mientras tanto, Emily y Travis seguían enviándome mensajes de texto. Eran implacables. No entendían por qué simplemente no regresaba, por qué estaba haciendo todo tan complicado. Los textos se estaban volviendo más duros ahora. Emily me acusó de arruinar a la familia y de actuar como una niña. Travis me envió largos mensajes sobre cómo necesitaba superarme y dejar de arrastrar a todos hacia abajo con mi drama. No respondí, ni siquiera sentí la tentación. Pero Rick, él era una historia diferente. Podía sentir la presión aumentando con cada llamada y mensaje de texto. Ya no estaba solo enojado, estaba desesperado. Podía decir por sus mensajes que algo estaba empezando a salir mal con su negocio. Los rumores se estaban volviendo más fuertes, y a él no le gustaba. Pero en lugar de admitir que las cosas estaban empezando a deslizarse, me estaba culpando de todo. Era como si pensara que yo de alguna manera lo había orquestado todo. Incluso dijo en un mensaje, si no regresas, serás responsable de arruinar todo por lo que he trabajado. Fue difícil no reírme, la forma en que podía torcer todo, la forma en que todavía pensaba que podía hacerme sentir culpable. Era casi cómico, pero había una parte de mí que se sentía un poco mal del estómago. Yo no era la que había destruido nada, él lo había hecho él mismo. Yo simplemente había retrocedido y había dejado que todo se derrumbara. Pasó una semana, y las cosas comenzaron a empeorar. El negocio de Rick comenzó a experimentar problemas. Hubo quejas sobre proyectos retrasados, y algunos de sus clientes comenzaron a retirarse de los acuerdos. No fue nada importante, pero fue suficiente para poner nervioso a Rick. Nunca había sido bueno manejando el estrés, y la presión lo estaba afectando. Podía decir que ahora me enviaba mensajes con más frecuencia, exigiendo que hablara con él. Incluso amenazó con venir a mi apartamento si no respondía. En ese momento, supe que era hora. No iba a irme calladamente, esta era mi venganza, y tenía que asegurarme de que entendiera exactamente por qué lo había hecho. No iba a dejar que siguiera fingiendo que yo era el problema, que yo era el error en su vida. Quería que viera que yo ya estaba harta. Así que una tarde, cuando sabía que estaría en casa, hice algo que sabía que lo golpearía con fuerza. Le envié un mensaje, corto y directo, disfruta de las consecuencias. Ya terminé de fingir que soy tu saco de boxeo. Luego bloqueé su número.
El día que bloqueé el número de Rick, sentí una extraña mezcla de alivio y poder. El caos había estado creciendo durante tanto tiempo que era casi como si hubiera estado conteniendo la respiración, esperando el momento adecuado para finalmente exhalar. No solo estaba dando un paso atrás de mi familia, estaba tomando el control de mi vida, de mi felicidad. Ya no se trataba solo de venganza, se trataba de mí. Las consecuencias fueron tan intensas como esperaba. No creo que nadie haya podido predecir cuánto se desharía todo después de que me alejara. Pensé que lo peor había pasado, pero honestamente, fue entonces cuando comenzó la tormenta de verdad. Rick estaba furioso, podía sentirlo incluso antes de tener noticias suyas. Cada 2 horas, mi teléfono zumbaba con mensajes suyos, exigiendo que me explicara. Al principio, fueron los típicos mensajes de «estás siendo ridícula». Luego comenzó a ser personal. «¿Realmente crees que esta es la respuesta?», escribió. «¿Crees que no me importas? ¿Crees que soy un monstruo?». Estás equivocada, Olivia. Siempre has estado equivocada. No respondí, ni una sola vez. Fue difícil, pero cada vez que incluso pensaba en ceder, me recordaba esa noche, cómo había hecho esa broma frente a todos, cómo me había avergonzado sin siquiera pensarlo 2 veces. Yo no era la que necesitaba disculparse, él sí. Mientras tanto, la presión sobre su negocio continuó aumentando. Ya no eran solo los rumores, la gente estaba empezando a hablar abiertamente sobre sus proyectos fallidos. Tenía contratistas que se retiraban de los trabajos, proveedores que se retiraban de los acuerdos, y lo peor de todo, sus clientes estaban cuestionando su credibilidad. No fue un colapso total, pero fue suficiente para hacerlo entrar en pánico. En pánico, lo hizo. Mantuve mi distancia, pero pude escuchar los susurros a través de la vía pública. Emily y Travis lo estaban llamando, tratando de que se calmara. También estaban frustrados conmigo, pero no entendían muy bien lo que les estaba sucediendo. Esto era solo una pelea familiar para Rick, esto era una amenaza para todo lo que había construido. Yo era un inconveniente para él, seguro, pero más que eso, yo era la razón por la que todo se estaba derrumbando. Ya no era solo su hija, era su enemiga. Y, en cierto modo, eso era exactamente lo que quería. No se trataba de derribarlo por completo, se trataba de mostrarle que los cimientos de su supuesta vida perfecta no eran tan sólidos como él pensaba. Las grietas siempre habían estado allí, yo solo me aseguré de que estuvieran expuestas. A medida que pasaban las semanas, me quedé en mi apartamento, cumpliendo con mi plan. Estaba trabajando a tiempo completo, manteniéndome ocupada, y honestamente, sintiéndome más libre de lo que lo había estado en años. Hice nuevos amigos, comencé a hacer voluntariado los fines de semana y comencé a dedicar energía a cosas que realmente me hacían sentir bien conmigo misma. Ya no estaba esperando constantemente a que Rick o mi madre me dieran su aprobación. Yo era yo, y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Pero Rick no se rendía tan fácilmente. Una tarde, recibí un golpe inesperado en mi puerta. Cuando la abrí, allí estaba él, parado frente a mí, luciendo más desaliñado de lo que lo había visto nunca. No se había afeitado, su camisa estaba arrugada, y simplemente parecía un hombre que había perdido el control de todo. Olivia, dijo, su voz sorprendentemente baja, ¿podemos hablar? No lo dejé entrar de inmediato. Me quedé allí parada un momento, simplemente mirándolo. Tenía que admitir que no había esperado esto. No estaba segura de qué esperaba, pero verlo así, vulnerable, quizás incluso desesperado, no era parte del plan. Pero no dejé que eso me ablandara. No podía. No, Rick, respondí, mi voz firme. No hay nada más de qué hablar. Su expresión cambió, sorpresa, confusión, luego enojo. Ni siquiera te importa más, ¿verdad? ¿Crees que así es como deberían ser las cosas? Yo suplicándote que vuelvas a la familia. No me inmuté. Tú eres el que me hizo irme, ¿recuerdas? Yo no elegí esto. Dejaste en claro que nunca fui lo suficientemente buena, y ahora estás molesto porque ya no estoy jugando. Parecía que podría decir algo más, pero no lo hizo. En cambio, simplemente se quedó allí parado, con los hombros caídos, derrotado. Casi parecía que el aire había sido succionado de la habitación.
Pude ver la realidad instalándose en él, su negocio no se estaba recuperando tan rápido como él pensaba, Emily y Travis se estaban impacientando con él, su pequeña familia perfecta se estaba deshaciendo, y yo era el símbolo de esa desintegración. Mira, dije después de un momento, no estoy aquí para arruinar tu vida. No estoy aquí para destruir tu negocio. Pero ya terminé de ser tu saco de boxeo. He pasado toda mi vida esperando a que me ames, y ya terminé. Has dejado claro cómo te sientes, y no puedo seguir fingiendo que no lo veo más. Durante mucho tiempo, no dijo nada. Simplemente se quedó allí parado, con la mandíbula apretada. Y luego, finalmente, asintió. No fue un gran gesto, pero fue suficiente para que yo entendiera exactamente lo que estaba diciendo. Has dejado tu punto claro, dijo en voz baja, y luego se fue. No fue la confrontación dramática que había imaginado, pero fue suficiente. Había recuperado el control, y de alguna manera, eso se sintió más satisfactorio que cualquier explosión de ira o venganza. No necesitaba sus disculpas, y ciertamente no necesitaba su aprobación. Durante los siguientes meses, las cosas comenzaron a calmarse lentamente. El negocio de Rick nunca se recuperó por completo, pero no fue tan malo como pensé que sería. Emily y Travis finalmente dejaron de llamar, tenían sus propias vidas que afrontar, y creo que se dieron cuenta de que yo no regresaba, sin importar cuánto intentaran hacerme sentir culpable. Mi madre envió algunos mensajes de texto tímidos, pero nada demasiado personal. Era como si todos finalmente hubieran aceptado que yo ya no era parte del juego. Todavía no he tenido noticias de Rick. Estoy segura de que todavía está amargado, pero en este punto, simplemente me alegro de estar libre de todo eso. He aprendido que no los necesito, nunca lo hice. No me arrepiento de haberme ido, aunque fue difícil. He creado una vida para mí que es mía, y finalmente estoy viviendo en mis propios términos. Y eso, al final, es la mejor venganza que podría haber pedido.